Nunca imaginé que encontrar 12 hombres armados custodiando mi apartamento sería la señal de que toda mi vida había sido una mentira. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Mi turno en la librería terminó a las 10:30 de la noche, lo que significaba que tenía exactamente 30 minutos para tomar el último autobús conveniente a casa. Lo logré con 3 minutos de sobra, dejándome caer en un asiento trasero, mientras el frío de octubre de Madrid se colaba a través de mi chaqueta verde. La ciudad se difuminaba tras las ventanas, las luces de las farolas creando halos en el aire húmedo de la noche. Mi teléfono murió a mitad del trayecto. Se apagó justo cuando estaba leyendo un mensaje de Lucía, preguntándome si quería pizza o sushi para cenar. Había olvidado cargarlo después de mis clases matutinas, y ahora la pantalla estaba tan negra como el cielo sobre mi cabeza. Molesto, pero no catastrófico. Había vivido 19 años antes de que los smartphones dominaran todo. Podía sobrevivir 40 minutos sin uno. Cuando me bajé del autobús a 3 calles de mi apartamento, la llovizna se había transformado en lluvia legítima. No un aguacero, pero lo suficientemente persistente como para empapar mi cabello y hacer que mis vaqueros se pegaran a mis muslos. Caminé más rápido, hombros encorvados, deseando haber cogido un paraguas esta mañana cuando el pronóstico prometía cielos despejados. Pronósticos mentirosos. Típico. Mi edificio apareció a la vista, un bloque de pisos de 3 plantas que había visto décadas mejores. El alquiler era lo suficientemente barato para una estudiante universitaria de 19 años trabajando a tiempo parcial, y la señora Martínez del segundo piso siempre me guardaba sobras de su restaurante, Hogar, o lo más cercano a ello después de que mi abuela muriera el año pasado. Fue entonces cuando noté los vehículos. 3 todoterrenos negros aparcados junto a la acera, motores en marcha, el escape creando pequeñas nubes en el aire frío. No era inusual para Madrid, excepto que estos no eran furgonetas de reparto ni taxis. Eran idénticos, relucientes incluso bajo las débiles luces de la calle. Ventanas tintadas tan oscuras que no podía ver el interior. El instinto me picó en la base de la columna vertebral. Aminoré el paso, repentinamente consciente de lo vacía que estaba la calle a las 11 de la noche de un martes. La parte lógica de mi cerebro decía que estaba siendo paranoica. La parte que había crecido sin padres, que había aprendido a confiar en los instintos, decía que algo estaba mal. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber caminado hasta el bar abierto las 24 horas 2 calles más allá y esperado hasta la mañana. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice, que fue empujar la puerta principal del edificio y subir las escaleras hasta el 3er piso. El hueco de la escalera olía a curry viejo y lejía, olores familiares que usualmente significaban consuelo. Esta noche se sentían equivocados, demasiado fuertes, demasiado ordinarios para lo que fuera que hacía que mi corazón martillara contra mis costillas. Alcancé el rellano del 3er piso y me congelé. 12 hombres con trajes negros llenaban el pasillo, no agrupados juntos, sino posicionados con precisión militar. 2 flanqueando la puerta de la escalera. 4 distribuidos a lo largo del corredor a intervalos uniformes. 6 más rodeando la puerta de mi apartamento. 2 a cada lado, y 2 directamente enfrente. No se movían, solo permanecían allí de pie, manos entrelazadas frente a ellos, ojos siguiendo mi llegada con un enfoque inquietante. Los trajes parecían caros, confeccionados para acomodar hombros anchos y físicos atléticos, profesionales, peligrosos. Cada instinto de supervivencia que poseía gritó que corriera. Di un paso hacia atrás, luego otro. Mi zapatilla mojada chirrió contra el linóleo. El sonido resonó en el pasillo repentinamente silencioso. «Señorita Romero». La voz vino de mi derecha. Un hombre mayor, tal vez de finales de los 30, con canas salpicando su cabello oscuro en las sienes. Se movió hacia mí con lentitud deliberada, manos visibles y vacías. «Mi nombre es Franco. Necesito que mantenga la calma. Necesito que se alejen de mí». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «Voy a llamar a la policía. Su teléfono está muerto», lo dijo suavemente, como si estuviera hablando con un animal asustado. «Lo sabemos. Por eso estamos aquí». El hielo inundó mis venas. «¿Cómo saben que mi teléfono está muerto?». Ignoró la pregunta.
Está en peligro. Peligro serio e inmediato. Necesitamos meterla dentro de su apartamento ahora mismo. No voy a ningún lado con ustedes. Retrocedí hacia las escaleras otra vez. No sé quiénes son ni qué quieren, pero... Mire fuera. Franco gesticuló hacia la ventana al final del pasillo. Tercer vehículo desde la esquina. Sedán gris. 2 hombres dentro. Han estado vigilando su edificio durante 40 minutos, esperando a que llegara sola a casa. No quería mirar. No quería darle la satisfacción. Pero mis ojos me traicionaron, desviándose hacia la ventana, hacia la calle abajo. A través del cristal rayado por la lluvia, pude distinguir apenas un sedán que no había estado allí cuando llegué. Formas oscuras dentro, apenas visibles, pero definitivamente presentes. ¿Quiénes son ustedes? La pregunta salió como un susurro. Alguien en quien su padre confiaba. Franco sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Me tensé, pero era solo una llave. ¿Mi llave? La copia de repuesto que le había dado a la señora Martínez para emergencias. Necesitamos movernos ahora. Esos hombres están esperando a que la dejemos vulnerable. No vamos a permitir que eso suceda. Mi padre murió cuando tenía 3 años. Lo sé. Algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. Tomás Romero. Era un buen hombre. Uno de los mejores. El sonido del nombre de mi padre hablado con tal familiaridad por un completo extraño destrozó los últimos restos de mi compostura. No entiendo qué está pasando. Lo sé, pero alguien adentro puede explicar mejor que yo. Franco extendió su mano hacia mí. Sin tocar, solo ofreciendo. Por favor, Clara. Se nos acaba el tiempo. No sé por qué confié en él. Tal vez fue la forma en que dijo el nombre de mi padre. Tal vez fue el miedo que había estado creciendo en mi pecho desde que vi esos todoterrenos. Tal vez fue solo agotamiento y confusión, y la esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, pudiera dar sentido al caos. Lo dejé guiarme hacia la puerta de mi apartamento. Los hombres de traje se apartaron como agua, creando un camino. Ninguno habló. Ninguno me miró directamente. Ojos fijos en puntos más allá de mis hombros como si escanearan amenazas. Franco usó mi llave de repuesto. La cerradura hizo clic con un sonido que se sintió demasiado fuerte. Empujó la puerta hacia adentro, gesticuló para que entrara primero. Caminé a través de la puerta. Mi apartamento se veía exactamente como lo había dejado esta mañana. Los libros de texto de Lucía esparcidos sobre la mesa de café. Mi portátil cargándose junto a la ventana. Todo normal, todo familiar, excepto por el hombre de pie junto a mi estantería. Era alto, quizás 1,90 m, con el mismo físico atlético que los hombres afuera, pero donde ellos se habían difuminado en una amenaza colectiva, él comandaba atención inmediata. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Mandíbula fuerte, pómulos altos, piel aceitunada que sugería ascendencia mediterránea. Llevaba un traje negro similar a los otros, pero el suyo estaba confeccionado de manera diferente, cortado para enfatizar en lugar de ocultar su físico. La camisa blanca debajo estaba desabotonada en el cuello, revelando una cadena de oro que capturaba la luz del techo. Pero fueron sus ojos los que me sostuvieron, marrones oscuros, casi negros en las sombras del apartamento, observándome con una intensidad que hizo que mi respiración se cortara. Clara Romero. Dijo mi nombre como si hubiera estado practicándolo. Soy Adrián Valiente. Necesitamos hablar sobre por qué estás a punto de ser secuestrada y qué vamos a hacer para evitarlo. ¿Secuestrada? La palabra salió como un jadeo. No entiendo nada de lo que está pasando. Siéntese, Clara. Adrián señaló el sofá desgastado. No era una sugerencia. Lo que voy a contarle cambiará todo lo que cree saber sobre su vida. Me dejé caer en el sofá, las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Adrián se movió hacia la silla frente a mí, sus movimientos fluidos y controlados como los de un depredador. Su padre, Tomás Romero, no era solo un contador. Era contador forense para mi familia, la organización Valiente. Durante 8 años, manejó nuestras finanzas, blanqueó dinero, protegió nuestros activos. Hizo una pausa, y hace 16 años murió protegiéndome a mí y a otros miembros de mi familia durante una emboscada. El aire abandonó mis pulmones. ¿Mi padre era un criminal? Su padre era un hombre con lealtades complicadas.
Los ojos de Adrián se suavizaron casi imperceptiblemente, pero antes de morir, hizo que mi abuelo le prometiera algo: proteger a su hija, mantenerla a salvo, nunca dejarla conocer este mundo. Entonces, ¿por qué estoy aquí ahora? Porque una organización rival, La Sombra, descubrió su conexión con nosotros hace 3 semanas, y descubrieron algo más. Sacó su teléfono, deslizó la pantalla y me lo mostró. Documentos legales, extractos bancarios. Su padre estableció un fideicomiso que se activa cuando cumpla 20 años. 3.200.000 euros. Una propiedad en Málaga. Acciones en varios negocios legítimos. El número me golpeó como un impacto físico. ¿3 millones? Su herencia. Tomás pasó años acumulando riqueza a través de medios legítimos. Quería que tuviera recursos, seguridad, la capacidad de elegir su propia vida. Franco habló desde la puerta. Y La Sombra quiere controlar ese dinero a través de usted. Tenemos que irnos. Ahora. Adrián se puso de pie. Empaque solo lo esencial. Ropa, documentos, medicinas, nada más. Tiene 5 minutos. ¿Irme a dónde? Algún lugar donde ellos no puedan alcanzarla mientras manejamos la amenaza inmediata. La convoy estaba esperando afuera. 4 todoterrenos idénticos. Motores rugiendo. El escape creando nubes en el aire frío de octubre. Franco abrió la puerta del segundo vehículo. Gesticuló para que subiera. El interior olía a cuero y algo más. Aceite de armas, tal vez, o simplemente colonia cara mezclada con peligro. Adrián se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor radiando de él, a pesar del espacio entre nosotros. El conductor se alejó de la acera sin decir palabra, y en segundos estábamos moviéndonos por las calles vacías de Madrid a una velocidad que habría conseguido que cualquier otra persona fuera detenida. ¿A dónde vamos?, pregunté, observando mi barrio desaparecer a través de las ventanas tintadas. A las montañas. 3 horas al norte, lo suficientemente lejos como para que no la encuentren fácilmente. 3 horas al norte nos ponía cerca de la Sierra de Guadarrama, perfectos para esconder a alguien, o deshacerse de ellos. El pensamiento hizo que mi estómago se contrajera. El viaje transcurrió en silencio tenso. Franco hablaba en voz baja por teléfono desde el asiento del pasajero. Capté fragmentos. Perímetro asegurado. Equipos en posición. Sin señales de persecución. Finalmente atravesamos portones que aparecieron de la nada. Muros altos. Cámaras de seguridad cada 50 metros. Guardias con ropa oscura patrullando el perímetro. La propiedad más allá era masiva. Una mansión moderna construida en la ladera. Todo cristal y piedra y posicionamiento defensivo. Esto no era un hogar. Era una fortaleza. Me instalaron en una habitación que habría sido agradable bajo diferentes circunstancias. Cama king, baño privado, ventanas con vistas al bosque oscuro. Un ama de llaves llamada Rosa me trajo té y me aseguró que estaba segura. El señor Valiente la verá por la mañana, dijo antes de irse. Descanse, lo necesitará. Pero no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, observando guardias armados patrullar los terrenos, preguntándome cómo mi vida ordinaria se había convertido en esta pesadilla. La mañana llegó con Franco tocando mi puerta, trayendo café y la noticia de que Adrián me esperaba. Me llevó a un estudio lleno de archivos y cajas. Hay algo que debe ver. Adrián abrió una caja sobre el escritorio masivo. Dentro había docenas de sobres. Cartas que su padre escribió pero nunca envió. Todas dirigidas a usted. Con manos temblorosas, abrí la primera. La caligrafía cuidadosa de mi padre llenaba las páginas. Perdiste tu primer diente hoy. Tu abuela me llamó para contármelo. Ojalá pudiera haber sido yo quien dejara dinero bajo tu almohada para ver tu cara por la mañana. Las lágrimas quemaron mis ojos. ¿Por qué no me las envió? Porque habrían revelado todo. La vigilancia, la protección, su presencia continua en su vida incluso después de la muerte. Adrián sacó otra caja. También había fotografías, cientos de ellas. Yo a los 7 años caminando a la escuela. Yo a los 12 riendo con amigas en un parque. Yo a los 16 discutiendo con mi abuela. Toda mi vida, capturada sin mi conocimiento, nos ha estado vigilando durante 16 años. No era una pregunta. Su padre hizo que mi abuelo prometiera mantenerla a salvo. Cuando mi abuelo murió hace 10 años,
Esa promesa pasó a mí. Adrián no se disculpó. No apartó la mirada. Mantuvimos nuestra distancia. Nos aseguramos de que nunca lo notara. Intervinimos solo cuando era necesario. Me robaron mi privacidad. Le salvamos la vida. Múltiples veces. Su voz se endureció. La vigilancia mantuvo alejados a traficantes de drogas cuando tenía 15. Evitó que un acosador la siguiera a casa cuando tenía 17. Intervino cuando un conductor ebrio casi la atropelló el año pasado. Me hundí en una silla. Abrumada. Mi padre. La herencia. 16 años de vigilancia. Una organización criminal que quería secuestrarme. Todo era demasiado. ¿Qué quieren de mí? Su cooperación para mantenerse con vida. Adrián se arrodilló frente a mí, forzándome a mirarlo. La sombra vendrá por usted, Clara. Pero mientras esté bajo mi protección, no podrán tocarla. Tiene mi palabra. Miré esos ojos oscuros, buscando mentiras. Solo encontré determinación inquebrantable. ¿Y si me niego? Entonces estará sola cuando vengan. Y créame, vendrán. En ese momento, rodeada por cartas de amor no enviadas y fotografías robadas, comprendí la terrible verdad. Mi vida nunca había sido realmente mía, y ahora, para sobrevivir, tendría que confiar en el hombre que había estado observándome desde las sombras durante una década. Los primeros 3 días se difuminaron en una neblina de información que no podía procesar completamente. Dormía poco, comía menos, y pasaba las horas revisando las cartas de mi padre, tratando de reconciliar al hombre que pensaba que conocía con el criminal que trabajaba para la mafia. La mansión era un laberinto de pasillos y habitaciones cerradas. Rosa me había advertido que no explorara, que me mantuviera en las áreas designadas. Pero a las 3 de la madrugada del 4.º día, inquieta y incapaz de dormir, desobedecí. El pasillo del 2.º piso estaba tenuemente iluminado, las lámparas proyectando sombras largas contra las paredes de mármol. Pasé por varias puertas cerradas hasta encontrar una entreabierta. Luz azulada parpadeaba desde el interior. Empujé la puerta y me congelé. La habitación estaba llena de monitores. 6 pantallas mostraban diferentes ángulos de la propiedad. Los portones de entrada, el perímetro, los jardines. Pero no eran esos los que capturaron mi atención. Eran los archivadores metálicos alineados contra la pared, cada uno etiquetado con años. 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2024. Con manos temblorosas, abrí el cajón marcado 2015-2018. Dentro había cientos de carpetas organizadas por mes, por ubicación, por tipo de evento. Saqué una al azar. Fotografías. Docenas de ellas. Yo a los 17 años saliendo de clase. Yo en la biblioteca estudiando. Yo llorando en mi coche después del funeral de mi abuela, pensando que estaba completamente sola. Pero no lo estaba. Alguien había estado allí, capturando mi dolor desde el otro lado del estacionamiento. No deberías estar aquí. La voz de Adrián me hizo girar bruscamente. Estaba en la puerta, vestido solo con pantalones de pijama negros, el torso desnudo revelando músculos definidos y una cicatriz que cruzaba sus costillas. Me vigilaron. Las palabras salieron como un siseo venenoso. Cada momento privado, cada lágrima, cada maldito segundo de mi vida, ustedes estaban ahí, observando, grabando, como si fuera un experimento de laboratorio. Era protección, era violación. Arrojé la carpeta contra su pecho. Las fotografías se dispersaron por el suelo como hojas muertas. No tenían derecho. Mi padre no tenía derecho. Ninguno de ustedes tenía el puto derecho de robarme mi privacidad. Adrián no se movió, dejando que las fotos cayeran a sus pies. Tienes razón. Eso me detuvo. Había esperado negación, justificaciones, no admisión. Cruzamos líneas que no deberían haberse cruzado. Invadimos tu privacidad de maneras que fueron objetivamente incorrectas. Dio un paso hacia mí. Pero lo haría todo otra vez. Cada cámara, cada registro, cada intervención. Lo haría 1000 veces si eso significara mantenerte con vida. Eso no es protección, Adrián. Es posesión. Tal vez. Otro paso. Pero estás viva. Llegaste a los 19 años sin ser usada como moneda de cambio, sin ser lastimada, sin siquiera saber que estabas en peligro. Ese era el objetivo. Ese era el juramento que hice. ¿Y mi autonomía?
¿Mi derecho a saber que estaba siendo observada? Tu derecho a una vida normal era más importante. Su mandíbula se tensó. Tenía 12 años cuando tu padre murió protegiéndome. 12. Lo vi morir, Clara. Vi cómo se interponía entre las balas y los miembros de mi familia. Su última palabra fue tu nombre. Las lágrimas quemaron mis ojos. No puedes usar su muerte para justificar esto. No lo estoy justificando. Estoy explicando por qué jamás pediré perdón por ello. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Cuando mi abuelo murió y heredé su promesa, tenía 18 años. Demasiado joven, dijeron todos. Pero lo primero que hice fue jurar que honraría cada compromiso que él había hecho, incluyendo mantenerte a salvo. ¿A qué precio? Mi voz se quebró. ¿Mi privacidad? ¿Mi libertad? ¿Mi capacidad de confiar en alguien? Al precio que fuera necesario. No había disculpa en su voz, solo certeza inquebrantable. Puedes odiarme por ello. De hecho, probablemente deberías. Pero estás viva para odiarme, y eso es lo único que importa. Quería golpearlo. Quería gritar, destruir algo, expresar la furia que ardía en mi pecho. En lugar de eso, me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, rodillas contra el pecho, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Adrián se sentó también, pero mantuvo la distancia, dándome espacio sin abandonarme completamente. Tenía un novio cuando tenía 17 años, dije finalmente. Duró 3 meses. Desapareció sin explicación. ¿Fuiste tú? Era un traficante de drogas de bajo nivel usando su relación para acercarse a conexiones que pensaba que tenías. Su respuesta fue directa. Lo amenazamos. Se fue. Dios. Enterré mi rostro en mis manos. Incluso eso. Especialmente eso. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Afuera, podía oír lluvia comenzando otra vez. Siempre lloviendo en este lugar, como si el clima reflejara el peso que presionaba sobre todo. No sé si puedo perdonar esto, susurré. No necesitas hacerlo. Adrián se puso de pie. Se movió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Pero Clara, se nos acaba el tiempo antes de que la sombra haga su próximo movimiento. Seas lo que decidas sobre mí, sobre esta organización, sobre el legado de tu padre, decide rápido, porque cuando vengan, y vendrán, necesitarás estar lista. Me dejó sola en esa habitación llena de mi vida robada, rodeada de evidencia de 16 años de vigilancia. No sabía si podía perdonarlo. No sabía si quería. Pero tenía razón en una cosa. Lista o no, la amenaza estaba llegando, y tendría que decidir si la enfrentaría con las personas que habían violado mi privacidad o sola contra fuerzas que no entendía. Ninguna opción se sentía como ganar, pero mientras recogía las fotografías dispersas del suelo, mi mirada cayó sobre una en particular. Yo a los 12 años, riendo con amigas en un parque. Al fondo, apenas visible, un hombre observando, no amenazante, solo vigilante. Protección y posesión. Amor y control. Tal vez con Adrián Valiente, esas líneas siempre serían imposibles de separar. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Adrián insistió. Franco lo respaldó. Y yo estaba demasiado agotada del colapso emocional para argumentar efectivamente. Me llevaron a un gimnasio subterráneo que no sabía que existía. Todo colchonetas acolchadas y equipo de entrenamiento que parecía de grado militar. Adrián se enrolló las mangas de su camisa, revelando antebrazos musculosos marcados con varias cicatrices. La autodefensa no se trata de ganar peleas, explicó, posicionándose frente a mí. Se trata de crear oportunidades para escapar, distancia y luego correr. Ese es el único objetivo. Durante 2 horas, me mostró cómo romper agarres, dónde golpear para incapacitar a un atacante, cómo usar el impulso contra una fuerza mayor. Sus manos en mis muñecas eran firmes, pero nunca dolorosas, guiándome a través de movimientos, hasta que la memoria muscular comenzó a tomar el control. Otra vez, decía cuando lo hacía mal. Más rápido, cuando dudaba. Bien, cuando finalmente ejecutaba una técnica correctamente. Al final, estaba sudando a través de mi camiseta gris, músculos temblando por el esfuerzo. Adrián apenas parecía agitado.
lo cual era frustrante y de alguna manera atractivo al mismo tiempo. Mañana trabajaremos en conciencia situacional, dijo, lanzándome una toalla. ¿Cómo detectar vigilancia, reconocer amenazas antes de que se vuelvan activas? Los días cayeron en un patrón. Entrenamiento por la mañana, revisión de documentos por la tarde. Franco me contaba historias sobre mi padre. Cómo tomaba su café solo con un azúcar, cómo tarareaba mientras trabajaba en problemas financieros complejos, cómo había mantenido una foto mía en su billetera, a pesar de que llevarla era un riesgo de seguridad. Era meticuloso. Franco decía mientras revisábamos archivos antiguos. Nunca cometía errores. Por eso tu herencia está tan bien protegida. Sabía exactamente cómo estructurarla para que nadie pudiera tocarla excepto tú. En la tarde del quinto día, Franco entró al estudio con una expresión que no había visto antes. Preocupación genuina. Tenemos un problema, anunció, dejando una carpeta sobre el escritorio frente a Adrián. Descubrimos cómo la sombra encontró a Clara. Adrián abrió la carpeta. Dentro había fotografías de un hombre de mediana edad con uniforme de policía. Cara redonda, bigote gris, ojos fríos. Inspector Javier Ruiz, leyó Adrián. Trabajó en la unidad de crimen organizado durante 15 años. Se retiró hace 6 meses y comenzó a trabajar como consultor para la sombra 3 semanas después. Franco terminó. Tenía acceso a todos nuestros archivos, incluidos los registros de vigilancia de Clara. Lo vendió todo. La furia atravesó el rostro de Adrián como un relámpago. ¿Dónde está ahora? Desaparecido. Pero tenemos sus cuentas bancarias rastreadas. Recibió 200.000 euros hace 3 semanas, justo cuando la sombra comenzó a moverse contra Clara. Me incliné hacia adelante, estudiando la fotografía. Ese hombre había vendido mi vida por dinero. Había puesto a Lucía en peligro. Había destruido mi existencia normal. Todo por un pago. Hay más. Franco vaciló. Lucía está en peligro. La sombra la ha localizado en su universidad. Tienen equipos de vigilancia siguiéndola. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Planean usarla como palanca para sacarte de aquí. Adrián cerró la carpeta con fuerza controlada. Saben que no te quedarás escondida si tu mejor amiga está en riesgo. Entonces, sácala ahora. Me puse de pie, las manos apretadas en puños. Antes de que puedan tocarla, ya estamos preparando una extracción. Adrián se movió hacia un mapa de Madrid desplegado sobre otra mesa. Pero será arriesgado. La sombra esperará que vengamos por ella. Querrán que lo hagamos. No me importa lo que quieran. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Es mi mejor amiga. Está en peligro por mi culpa. La sacamos. Adrián me estudió durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. O reconocimiento de que no iba a ceder en esto. Franco, reúne a los equipos. Movimiento nocturno. Mínima exposición. Se giró hacia mí. Y Clara, esto es diferente del entrenamiento. Será real. Habrá violencia. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? Pensé en Lucía, mi mejor amiga desde los 8 años. La única persona que había estado allí cuando mi abuela murió. La única constante en una vida que se había revelado como una mentira construida sobre vigilancia y secretos. Por ella, puedo manejar cualquier cosa. Bien, Adriana sintió una vez. Entonces nos movemos esta noche. Pero Clara, cuando te diga que te quedes atrás, te quedas. Cuando te diga que corras, corres. Sin argumentos, sin dudas. ¿Entendido? Entendido. Mientras Franco salía para coordinar la operación, Adrián se acercó a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la preocupación que intentaba esconder detrás de su máscara controlada. Tu padre me hizo prometerle que te mantendría a salvo. Esta noche voy a honrar esa promesa. Su mano rozó brevemente mi mejilla. Recuperaremos a Lucía, y luego haremos que la sombra pague por amenazar a las personas que amas. En ese momento, rodeada por mapas de operaciones y planes tácticos, comprendí algo fundamental. Adrián Valiente tal vez había violado mi privacidad, pero estaba dispuesto a morir para mantener su promesa. Y eso tendría que ser suficiente por ahora. La operación se lanzó a las 3 de la madrugada. Llevaba un chaleco antibalas que pesaba más que mi mochila llena de libros de texto. Me senté en un vehículo de comando que olía a metal y tensión.
Franco monitoreaba 6 pantallas mostrando transmisiones de cámaras que su gente había plantado alrededor del apartamento de Lucía. La voz de Adrián llegaba a través del sistema de comunicación, calmada y autoritaria mientras posicionaba a sus equipos. Lo observé todo desarrollarse como una película. Hombres moviéndose a través de las sombras, armas levantadas, comunicándose mediante señales de manos que no podía interpretar. Profesionales, letales. ¡Contacto!, alguien dijo por los auriculares. Luego disparos. Destellos brillantes en las pantallas. Fuego de boca de arma iluminando la entrada trasera del edificio. «Estaban esperando», murmuró Franco, tecleando rápidamente en una computadora portátil. Sabían que vendríamos. Más disparos. Vi a Adrián en una de las pantallas moviéndose con precisión fluida, arma arriba. Lo vi derribar a 2 hombres antes de desaparecer tras una esquina. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, miedo y adrenalina haciendo que mis manos temblaran. «Paquete localizado». La voz de Adrián crujió a través de los altavoces. «Tercer piso. Habitación 342. Moviendo para extraer». Los siguientes 3 minutos se sintieron como horas. Observé pantallas. Escuché comunicaciones breves. Traté de no imaginar todo lo que podía salir mal. Entonces la vi. Lucía, con las manos atadas con bridas, el equipo de Franco cortándola libre, levantándola hacia la salida. «Ruta de exfiltración comprometida», reportó alguien. «Resistencia pesada en el lado sur». «Redirijan por el garaje de estacionamiento», ordenó Adrián. «Cubriremos su explosión». Una de las pantallas se oscureció. Estática llenó el sistema de comunicación. Franco maldijo, cambiando frecuencias, tratando de restablecer contacto. Adrián. No pude evitarlo. Su nombre escapó antes de que pudiera detenerlo. «Estoy bien». Su voz regresó, tensa ahora. «Recibí un impacto, pero estoy móvil. Llegando al garaje ahora». La puerta del vehículo de comando se abrió. 2 de los hombres de Adrián sosteniendo a Lucía entre ellos. Estaba llorando, temblando. Viva. La jalé dentro del vehículo. La abracé mientras sollozaba contra mi hombro. «¿Estás bien?», susurré una y otra vez. «Estás a salvo ahora». Adrián apareció en la puerta 30 segundos después. Vi la sangre inmediatamente. Manchas oscuras extendiéndose por su hombro izquierdo, empapando su chaleco táctico. Se movía como si no doliera, dando órdenes, verificando a Lucía, coordinando la retirada. Pero vi la tensión alrededor de sus ojos, la forma cuidadosa en que sostenía su brazo. «Estás baleado. Es un roce». No me miró, enfocado en Franco. «¿Estado?» Todos afuera, sin bajas de nuestro lado. 3 confirmados caídos de los suyos. Franco señaló el hombro de Adrián. «Necesitas atención médica. Más tarde. Sácanos de aquí primero». El viaje de regreso fue eterno. Lucía se aferraba a mí, traumatizada y aterrorizada. Adrián se sentaba frente a nosotras, una mano presionada contra su hombro, sangre filtrándose entre sus dedos. Nunca se quejó. Nunca mostró dolor más allá de esa tensión alrededor de sus ojos. Cuando finalmente alcanzamos la propiedad, médicos estaban esperando. Intentaron llevar a Adrián a una sala de tratamiento, pero se negó hasta que Lucía estuviera sedada y acomodada. «Dormirá 8 horas», dijo el doctor, preparando una jeringa. «Cuando despierte, necesitará consejería para el trauma, pero físicamente está ilesa». Me quedé con Lucía hasta que perdió el conocimiento, acariciando su cabello. Cuando su respiración finalmente se normalizó, la dejé con uno de los hombres de Franco y fui a buscar a Adrián. Lo encontré en la sala médica, sin camisa, sentado en una mesa de examen mientras el doctor trabajaba en su hombro. La herida era un surco profundo, no completamente atravesado pero cerca. La sangre había dejado de fluir, pero la piel circundante estaba roja e hinchada. «Sin anestesia», estaba diciendo Adrián cuando entré. «Solo límpiala y sutura». «Señor, realmente creo que...». «Hazlo». El doctor suspiró. Comenzó a irrigar la herida. La mandíbula de Adrián se apretó, pero no emitió sonido alguno. Me moví a su lado sin pensar. Extendí la mano hacia la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos inmediatamente, apretando fuerte pero no doloroso. El doctor trabajó en silencio.
Adrián miraba fijamente la pared opuesta, respiración controlada a pesar del dolor. Observé su rostro. Vi la disciplina que tomaba permanecer quieto, no reaccionar a tener tejido limpiado y suturado sin adormecimiento. «Estás loco», dije en voz baja. «Necesito mantenerme alerta. No puedo hacer eso si estoy drogado». Sus ojos finalmente se desviaron hacia los míos. «Lo hiciste bien esta noche. Mantuviste la calma. Seguiste órdenes. Lucía está viva gracias a ti. Lucía está viva porque tuviste el coraje de actuar rápido». Hizo una mueca ligeramente mientras el doctor comenzaba a suturar. La mayoría de las personas habrían esperado, confiado en que nosotros lo manejaríamos. Tú sabías que el tiempo era crítico. La piedra que había estado sentada en mi pecho desde la sala de vigilancia comenzó a agrietarse, no disolviéndose, pero cambiando, haciendo espacio para algo más complicado que la ira. Adrián había recibido una bala esta noche. Se había puesto en peligro. Había sangrado para proteger a mi mejor amiga porque se lo había pedido. El doctor terminó. Vendó el hombro. Nos dejó solos con instrucciones sobre mantener la herida limpia. Adrián se puso una camisa limpia con movimientos cuidadosos, favoreciendo su lado lesionado. «Gracias», dije en el silencio, «por sacarla, por mantenerla a salvo. No necesitas agradecerme por hacer mi trabajo. Es más que tu trabajo». Me acerqué más, lo suficientemente cerca como para ver el agotamiento en su rostro, el dolor que estaba suprimiendo. «Casi mueres esta noche. He estado casi muriendo durante 28 años. Riesgo ocupacional». Intentó una sonrisa que no funcionó del todo. Estábamos demasiado cerca. Podía ver las motas de marrón más claro en sus ojos. Podía oler el antiséptico de su herida mezclado con algo únicamente suyo. Adrián. Me besó. O tal vez lo besé yo. Difícil decir quién cerró la distancia final. Su boca era cálida contra la mía. Su mano buena se deslizó en mi cabello mientras las mías encontraban su pecho, cuidadosas de evitar su hombro lesionado. El beso se profundizó. 16 años de vigilancia y 10 años de protección colapsando en este único momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. «He estado enamorado de ti durante 10 años», dijo en voz baja, «viéndote crecer, viendo la mujer en la que te convertiste. Sé que está mal. Sé que la vigilancia lo hace peor, pero es la verdad». Lo besé otra vez, respondiendo sin palabras, porque no sabía cómo explicar que estaba enamorándome del hombre que había violado mi privacidad para mantenerme viva. Los días después del rescate de Lucía trajeron una calma tensa. Ella se recuperaba lentamente, pasando horas en terapia con un psicólogo que Adrián había traído. Yo dividía mi tiempo entre estar con ella y entrenar con Adrián, aunque ahora nuestras sesiones tenían una electricidad diferente. Cada toque durante el entrenamiento duraba un segundo más de lo necesario. Cada mirada se cargaba de significado no dicho. Estábamos evitando hablar sobre el beso. Ambos lo sabíamos. Todo cambió en la tarde del 8º día. Franco irrumpió en la sala de estar donde Lucía y yo estábamos viendo una película, su rostro más sombrío que nunca. «Necesito que vengas conmigo», me dijo sin preámbulo. Ahora, en el estudio de Adrián, encontré caos controlado. Monitores mostraban imágenes de vigilancia, documentos esparcidos por el escritorio, y Adrián con expresión más oscura que había visto. «Tenemos un traidor», anunció sin rodeos. 2, en realidad. Franco activó una grabación en uno de los monitores. 2 guardias de seguridad que había visto patrullar la propiedad estaban en lo que parecía ser un estacionamiento subterráneo, hablando con un hombre que no reconocí. «Grabamos esto hace 3 horas», explicó Franco. «Están siendo pagados por la sombra. Han estado filtrando información sobre nuestros movimientos, rutinas de seguridad, disposición de la propiedad». El estómago se me revolvió. «¿Durante cuánto tiempo?» «Desde antes de que llegaras aquí». Adrián cerró el monitor con un golpe seco. «Lo cual significa que la sombra sabe todo sobre esta ubicación. ¿Dónde duermes? ¿Cuándo entrenas? Cada maldito detalle de nuestra operación». «¿Qué vas a hacer con ellos?» «Ya están siendo interrogados en una ubicación separada». Su voz se endureció. «Para el amanecer, sabremos exactamente qué información vendieron y a quién». Me senté pesadamente en una silla, el peso de la traición asentándose sobre mí. «Entonces no estamos seguros aquí»,
No completamente. Franco intercambió una mirada con Adrián, pero mover a todos ahora sería arriesgado. La sombra esperaría ese movimiento. No, me puse de pie, sorprendiéndolos a ambos. Ya no voy a sentarme y dejar que ustedes tomen todas las decisiones sobre mi vida. Si voy a estar en peligro de todos modos, quiero saber qué está pasando. Quiero estar en las reuniones. Quiero participar en las decisiones. Adrián estudió mi rostro durante un largo momento. Clara. No. Interrumpí, mi voz más firme que nunca. Durante 16 años me mantuvieron en la oscuridad. Me vigilaron, me protegieron, tomaron decisiones por mí sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso se acabó. Si voy a vivir en este mundo, si voy a sobrevivir a esto, necesito tener voz. El silencio se extendió. Franco miraba a Adrián, claramente esperando que él tomara la decisión. Tiene razón, dijo Adrián finalmente, sorprendiéndome. Ha tenido razón desde el principio. Hemos estado tratándola como algo que necesita protección en lugar de una persona con agencia propia. Se acercó a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las sombras bajo sus ojos. No había dormido desde la operación de rescate. De acuerdo. Participarás en las reuniones estratégicas. Tendrás voz en las decisiones que te afecten directamente. Pero Clara, con ese conocimiento viene responsabilidad y peligro. Una vez que sepas, no puedes desconocer. Lo entiendo. Bien. Adrián se giró hacia Franco. Trae los archivos sobre Rodrigo Salvatierra. Es hora de que Clara conozca al hombre que quiere matarla. Durante las siguientes horas, me sumergieron en información sobre el líder de la sombra. Rodrigo Salvatierra, 52 años, originalmente de Valencia, había construido su organización sobre tráfico de armas y extorsión. Era brutal, eficiente, y tenía conexiones con carteles internacionales. Es intocable en su base de Valencia, explicó Franco, señalando ubicaciones en un mapa. Pero nuestros contactos informan que estará en Madrid en 5 días para una reunión con compradores rusos. Una ventana de oportunidad, dije, comprendiendo. Fuera de su territorio, vulnerable. Exactamente. Adrián me miró con algo parecido al orgullo. Si podemos llegar a él en Madrid, podemos terminar esto. Sin Salvatierra, la sombra se desmoronará. Estás a salvo. ¿Y cómo llegamos a él? Esa fue la pregunta que cambió todo. Durante horas, desarrollamos estrategias, debatimos opciones, pesamos riesgos. Por primera vez, no era solo un objeto de protección. Era una participante activa. A medianoche, cuando Franco finalmente se fue, Adrián y yo nos quedamos solos en el estudio. La tensión que habíamos estado evitando desde el beso finalmente se rompió. Gracias, dije, por darme voz, por tratarme como igual. Nunca deberías haber tenido que pedirlo. Se acercó, su mano rozando mi mejilla. Tu padre me hizo jurar que te mantendría a salvo. Pero en ese proceso, te quité tu autonomía. Eso termina ahora. Adrián, sobre lo que pasó en la sala médica, no te arrepientas. Sus ojos buscaron los míos. Por favor, dime que no te arrepientes. No me arrepiento. Me incliné hacia su toque. Pero esto es complicado. Todo lo que ha pasado entre nosotros, la vigilancia, la protección, ahora esto. No sé cómo navegar esto. Entonces lo descubriremos juntos. Me besó suavemente, diferente al beso frenético después de su herida. Este era promesa y posibilidad. Pero primero, terminamos con Salvatierra. Luego construimos lo que sea que esto pueda ser. En esa habitación oscura, rodeada por planes para enfrentar a un criminal violento, encontré algo inesperado. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir a esto y construir algo real del caos. La propuesta surgió en la sala de estrategia durante nuestra tercera reunión sobre cómo llegar a Salvatierra. Franco estaba explicando las capas de seguridad que rodeaban al líder de la sombra, cuando las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Úsenme como cebo. El silencio cayó sobre la habitación como una piedra. Adrián levantó la vista de los planos tácticos, su expresión transformándose de sorpresa a rechazo instantáneo. Absolutamente no. Escúchame. Me incliné sobre la mesa, forzándolo a mantener contacto visual. Salvatierra me quiere a mí.
He estado escondida durante más de una semana. Si aparezco en público, en Madrid, sus operativos vendrán. Y cuando vengan, los capturamos. Es demasiado arriesgado. Franco intervino. Si algo sale mal, estaré rodeada por tu gente. Pero piénsalo. Ahora mismo estamos buscando a ciegas. Si lo atraemos hacia nosotros, controlamos el campo de juego. Miré a Adrián directamente. Dijiste que tendría voz en las decisiones. Esta es mi decisión. Vi el conflicto en sus ojos. La necesidad de protegerme peleando contra la lógica de mi argumento. Finalmente, sus manos se apretaron en puños sobre la mesa. Con protección masiva. Francotiradores en los tejados. Equipos de extracción en espera. Y al primer signo de problemas, te sacamos. De acuerdo. Los siguientes 2 días fueron preparación intensiva. Me enseñaron a llevar un micrófono oculto, cómo señalar peligro sin palabras, qué hacer si la situación se deterioraba. Adrián me entrenó personalmente, su toque más cuidadoso que antes, como si temiera que pudiera romperse. Si sientes algo mal, cualquier cosa, usas la palabra código. Repetía constantemente. Y salimos inmediatamente. Lo sé. Clara. Me detuvo cuando intenté alejarme después de otra sesión de práctica. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera, pero esta es la manera más rápida. Y cada día que pasa, Lucía sufre más. Cada día que me escondo, soy menos yo misma. Coloqué mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latir bajo mi palma. Necesito hacer esto. Necesito ser parte de mi propia salvación. El día llegó con cielos grises típicos de octubre. Me vestí con ropa normal. Jeans, suéter, chaqueta. Parecía una estudiante universitaria cualquiera, no un cebo en una operación criminal. El micrófono era tan pequeño que olvidaba que estaba allí. Casi. Adrián me acompañó al vehículo. Sus manos enmarcaron mi rostro, pulgares acariciando mis mejillas. «Vuelve a mí», susurró. No era una orden. Era una súplica. Siempre. Me dejaron a 2 calles de mi antigua cafetería favorita cerca de la universidad. Franco estaba en el vehículo de comando a 3 manzanas. Adrián lideraba un equipo posicionado en edificios circundantes. 20 hombres, me habían dicho, todos enfocados en mantenerme viva. Entré a la cafetería Luna como si los últimos 10 días nunca hubieran ocurrido. Ordené mi café habitual, con leche, 2 azúcares. Me senté en mi mesa favorita junto a la ventana. Saqué un libro de mi bolsa y fingí leer. Objetivo visible, murmuró la voz de Franco en mi audífono casi invisible. 2 sujetos sospechosos en la calle. Otro dentro del café. 3 mesas a tu derecha. No miré. Simplemente pasé una página. Tomé un sorbo de café. Interpreté perfectamente a una estudiante sin preocupaciones. 15 minutos después, el hombre de 3 mesas se acercó. 30 y tantos, complexión promedio. Pero sus ojos eran fríos y evaluativos. Clara Romero. No era una pregunta. ¿Te conozco? Mantuve mi voz curiosa, no asustada. Ven conmigo tranquilamente y nadie sale herido. Moviendo, murmuró Franco. 3, 2. La puerta de la cafetería se abrió violentamente. Los hombres de Adrián entraron como un tornado. Movimientos precisos y letales. El operativo frente a mí apenas tuvo tiempo de alcanzar su arma antes de que lo inmovilizaran contra el suelo. Afuera, vi a través de la ventana a los otros 2 siendo capturados con similar eficiencia. Todo terminó en menos de 30 segundos. Los otros clientes de la cafetería gritaban, algunos grabando con sus teléfonos. Franco ya estaba manejando eso, confiscando dispositivos, mostrando identificaciones falsas de policía. Adrián entró, sus ojos buscándome inmediatamente. Cuando confirmó visualmente que estaba ilesa, algo en su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Y lo estaba. Adrenalina corría por mis venas, pero no era miedo. Era poder. Por primera vez desde que esto comenzó, había tomado acción en lugar de ser protegida pasivamente. Los 3 operativos fueron llevados a una ubicación segura. El interrogatorio tomó 4 horas. Franco lideró, metódico y despiadado en su búsqueda de información. Cuando finalmente emergió, tenía exactamente lo que necesitábamos. Salvatierra estará en un almacén en Vallecas mañana por la noche. Reunión con los compradores rusos. Franco desplegó un mapa. Seguridad pesada,
pero ahora conocemos la disposición exacta. Adrián estudió el mapa con intensidad feroz. Entonces mañana terminamos esto. Me acerqué a su lado, mi hombro rozando el suyo. Mañana lo terminamos. Esa noche, incapaz de dormir por la anticipación, encontré a Adrián en la terraza mirando las montañas oscuras. Me paré junto a él en silencio durante largos momentos. «Lo hiciste bien hoy», dijo finalmente. «Fuiste valiente, controlada, exactamente lo que necesitábamos. Aprendí de los mejores». Nos giramos uno hacia el otro simultáneamente. El beso fue diferente esta vez. No frenético por adrenalina ni suave con promesas. Era necesidad pura, el reconocimiento de que mañana podría cambiar todo. «Pase lo que pase mañana», susurró contra mis labios. «No me arrepiento de nada. Excepto tal vez no haberte conocido de otra manera». «Entonces sobrevivamos mañana», respondí. «Y creemos nuestra propia manera a partir de ahí». El plan debería haber sido simple. Adrián y su equipo asaltarían el almacén en Vallecas mientras Rodrigo Salvatierra estaba reunido con los compradores rusos. Rápido, limpio, definitivo. Franco me había asegurado que me quedaría en la fortaleza con Lucía y guardias de élite. Protegida, segura, pero a las 6 de la tarde, 3 horas antes del asalto planificado, todo se desmoronó. Estaba con Lucía en la sala de estar cuando Franco irrumpió. Su rostro una máscara de furia controlada que nunca había visto antes. «Clara, Lucía, necesito que vengan conmigo ahora, sin preguntas. Muévanse». El tono de su voz no admitía argumentos. Nos levantamos inmediatamente, siguiéndolo por el pasillo mientras hablaba urgentemente por su auricular. «Adrián, aborta la operación. Repito, aborta. Es una trampa. Salvatierra no está en el almacén. Está viniendo aquí. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible?» Otro infiltrado. Franco nos empujó hacia una escalera oculta que nunca había visto. Alguien más alto en la organización. Alguien con acceso a los planes de esta noche. Bajamos 3 niveles hasta llegar a una puerta de acero reforzado. Franco ingresó un código de 8 dígitos y la puerta se abrió revelando lo que solo podía describirse como un búnker. Habitación de pánico de grado militar, paredes reforzadas, suministros de emergencia, monitores mostrando cada ángulo de la propiedad. «Quédense aquí. No abran esta puerta para nadie excepto Adrián o yo. ¿Entendido? ¿Qué está pasando?» Lucía agarró mi brazo, su voz subiendo de tono. «La propiedad está siendo atacada». Franco revisó su arma, cargando un nuevo cargador. Salvatierra descubrió nuestra ubicación. Viene con fuerza completa mientras Adrián está a 30 minutos de distancia. «¿Cuántos hombres tienes aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. 12 guardias contra probablemente 40 de los suyos. Su expresión se endureció. «Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos. Pero ustedes se quedan aquí sin importar qué escuchen arriba. Sin importar qué». La puerta se cerró con un sonido final de sellado. Lucía y yo nos quedamos solas en el búnker. El silencio roto, solo por nuestra respiración agitada, y el zumbido bajo de los sistemas de ventilación. Me moví hacia los monitores. 24 pantallas mostrando diferentes ángulos de la propiedad. Por un momento, todo parecía normal. Guardias en sus posiciones. Jardines vacíos iluminados por luces de seguridad. Entonces los vi. Figuras moviéndose entre los árboles, docenas de ellas, convergiendo hacia la mansión con precisión militar. Llevaban equipo táctico completo, armas que parecían sacadas de una zona de guerra. «Dios mío», susurró Lucía detrás de mí. «Son tantos». El primer disparo resonó a través de los monitores silenciosos. Vi a un guardia de Adrián caer desde una torre de vigilancia. Luego todo estalló en caos. Destellos de disparos iluminaron la noche. Los 12 guardias de Franco luchaban valientemente, pero estaban completamente superados en número. Observé horrorizada mientras uno por uno las posiciones defensivas caían. Los atacantes avanzaban con eficiencia brutal, sin prisa, sabiendo que la victoria era inevitable. «Clara». Lucía señaló un monitor específico. «¿Quién es ese?» Un hombre caminaba por el camino de entrada como si estuviera dando un paseo casual. 50 y tantos, cabello gris, traje caro que parecía fuera de lugar en medio del campo de batalla.
pero era la forma en que los otros se apartaban, la deferencia en sus movimientos, lo que revelaba su identidad. Rodrigo Salvatierra. Alcanzó la puerta principal de la mansión. Uno de sus hombres la voló con explosivos. Entraron como una ola, dispersándose por la casa con práctica clara. Mi teléfono vibró. Adrián. Clara, dime que estás en el búnker. Estamos aquí. Adrián. Están dentro de la casa. Son demasiados. Aguanta 15 minutos. Vamos a toda velocidad. Franco está. Estática interrumpió la línea. ¿Adrián? ¿Adrián? Nada. La señal había sido cortada o bloqueada. En los monitores, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Franco peleaba en el pasillo principal contra 3 hombres. Era brillante, letal, pero 1 contra 3 eran malas probabilidades. Derribó a 2 antes de que el tercero lo golpeara con la culata de un rifle. Franco cayó. No, susurré. Lucía lloraba silenciosamente, aferrada a mi brazo. Yo no podía apartar la mirada de las pantallas. Salvatierra caminaba por la mansión, deteniéndose ocasionalmente para examinar pinturas, muebles, como si estuviera evaluando una compra inmobiliaria. Lo vi detenerse frente a una fotografía enmarcada. Era de Adrián, más joven, tal vez 16 o 17, de pie junto a un hombre mayor que reconocí de las fotos. Su abuelo Salvatore. Salvatierra estudió la imagen durante largos momentos. Luego la arrojó al suelo. El cristal se hizo añicos. Su boca se movió, hablando con alguien fuera del cuadro de la cámara. Señaló hacia abajo, hacia donde sabía que debíamos estar. «Saben dónde estamos», dijo Lucía, voz temblorosa. «Clara, saben dónde está el búnker». Tenía razón. Momentos después, vi hombres convergiendo en la escalera oculta. Llevaban equipo de soldadura, explosivos, herramientas diseñadas para atravesar puertas reforzadas. El primer impacto contra la puerta de acero resonó a través del búnker como un trueno. Lucía gritó. Yo busqué desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Otro impacto. La puerta era fuerte, pero no aguantaría para siempre. En un monitor, vi vehículos acercándose a alta velocidad por el camino de entrada. Los todoterrenos negros de Adrián. Había llegado. Pero la pregunta era, ¿sería a tiempo? Otro impacto sacudió la puerta. Ahora podía ver luz filtrándose por los bordes mientras comenzaban a soldar a través del acero reforzado. Lucía se aferró a mí. Yo observaba los monitores, dividida entre la esperanza y el terror, mientras Adrián y su equipo se enfrentaban a las fuerzas de Salvatierra afuera, y nosotras esperábamos en la oscuridad, sabiendo que en minutos la puerta cedería. La puerta cedió con un chirrido metálico desgarrador. Una sección entera del acero reforzado se derrumbó hacia adentro, creando una abertura lo suficientemente grande para que un hombre pasara. «Detrás de mí», le ordené a Lucía, empujándola hacia la esquina más alejada del búnker mientras agarraba la única arma que había encontrado, una barra de hierro de los suministros de emergencia. El primer hombre que entró recibió la barra en la cara. Cayó con un grito, sangre brotando de su nariz rota. El segundo fue más cauteloso, levantando su arma. Cerré los ojos, esperando el disparo que nunca llegó. En cambio, escuché el sonido inconfundible de disparos desde arriba. El hombre frente a mí se giró hacia la escalera justo cuando Franco apareció, sangrando de una herida en la cabeza, pero definitivamente vivo y letal. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó, proporcionando fuego de cobertura mientras Lucía y yo corríamos hacia la escalera. El caos de arriba era absoluto. La mansión se había convertido en una zona de guerra. Cristales rotos crujían bajo mis pies. Agujeros de bala decoraban las paredes. El olor a pólvora y sangre saturaba el aire. Franco nos empujó por un pasillo lateral. «Adrián está en el salón principal. Salvatierra está con él. Necesitamos llegar allí antes». Una explosión sacudió el edificio. Parte del techo se derrumbó a metros de nosotros. A través del polvo y los escombros, pude ver el salón principal. Adrián y Rodrigo Salvatierra estaban en el centro de la habitación, enzarzados en combate cuerpo a cuerpo brutal. Ambos habían perdido sus armas en algún punto. Era solo fuerza bruta contra fuerza bruta, habilidad contra habilidad.
Vi a Adrián conectar un puñetazo devastador a las costillas de Salvatierra. El hombre mayor retrocedió tambaleándose, pero se recuperó con velocidad sorprendente, lanzando una patada que Adrián apenas bloqueó. «Quédate aquí», Franco me ordenó, moviéndose para intervenir. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Uno de los guardias de Adrián, un hombre llamado Miguel que había estado en la propiedad desde mi llegada, se acercaba por detrás de Adrián con un arma levantada, no apuntando a Salvatierra, apuntando a Adrián, el traidor. ¡Adrián! Mi grito se perdió en el estruendo de disparos circundantes. Salvatierra aprovechó la distracción momentánea de Adrián para sacar un cuchillo de su bota. La hoja brilló bajo las luces parpadeantes mientras se dirigía hacia el costado de Adrián. No pensé, solo actué. Había un arma en el suelo, caída por algún combatiente herido. La recogí, el peso extraño pero familiar después de días de entrenamiento. Levanté, apunté como Adrián me había enseñado, y apreté el gatillo. El retroceso me sacudió los brazos. El disparo fue ensordecedor, pero mi puntería fue verdadera. Salvatierra se detuvo en seco, mirando con incredulidad la mancha roja extendiéndose por su camisa blanca. Se giró hacia mí, sorpresa genuina en sus ojos, antes de derrumbarse. Adrián se giró, procesando lo que había pasado en una fracción de segundo. Sus ojos encontraron los míos a través de la habitación destruida, una mezcla de alivio y terror en su expresión. «Clara, abajo», me arrojé al suelo instintivamente. Una bala pasó silbando donde había estado mi cabeza. Miguel, el traidor, había cambiado su objetivo de Adrián a mí, pero ahora Adrián sabía. Se movió con velocidad letal, cerrando la distancia entre ellos. Le arrancó el arma a Miguel de las manos y lo empujó contra la pared. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Adrián era hielo puro. «¿Cuánto tiempo has estado vendiéndonos?» «Desde el principio». Miguel escupió sangre de su boca. «Desde antes de que la perra llegara. Salvatierra paga mejor que tú». Adrián levantó su puño, pero el sonido de un arma siendo amartillada lo detuvo. Me giré y vi a otro guardia, uno que no reconocí, apuntando directamente a la espalda de Adrián. Otro traidor. ¿Cuánto sabía? El tiempo se volvió líquido. Vi el dedo del hombre tensarse en el gatillo. Vi a Adrián, vulnerable, todavía sosteniendo a Miguel. Vi el final de todo antes de que sucediera. Me lancé hacia adelante. El disparo resonó como un trueno. El impacto me golpeó el hombro izquierdo, girándome con la fuerza. No sentí dolor inmediatamente, solo calor abrasador extendiéndose por mi pecho y brazo. Mis piernas cedieron y comencé a caer. Adrián me atrapó antes de que golpeara el suelo, su rostro transformándose en puro terror. «No, Clara, no». Detrás de él vi a Franco disparar. El traidor cayó, un agujero limpio en su frente. «¡Médico!», Adrián gritaba ahora, presionando sus manos contra mi hombro. «Necesito un médico ahora». La adrenalina comenzaba a desvanecerse. El dolor llegó como una ola, abrumador e implacable, pero a través de todo, lo único en lo que podía concentrarme era en el rostro de Adrián sobre el mío. «Te tengo», susurraba, voz quebrada de una manera que nunca había escuchado. «Te tengo. Quédate conmigo, Clara. Por favor, quédate conmigo». Escuché el sonido de helicópteros acercándose. Luces brillantes inundaron a través de las ventanas rotas. Voces gritando órdenes médicas. Manos profesionales reemplazando las de Adrián en mi hombro. «Señor, necesitamos trabajar en ella. Tiene que dejarnos». «No la dejo». Adrián se aferraba a mi mano como si fuera un salvavidas. «No me pidan que la deje». «Está bien», logré susurrar, cada palabra costando enormes esfuerzos. «Estoy bien. Salvaste mi vida primero. Solo devolví el favor». Sus labios rozaron mi frente. «Idiota valiente. Hermosa idiota valiente». La oscuridad tiraba de mí. Los médicos seguían trabajando, gritando terminología que no entendía, pero a través de todo, sentía su mano en la mía, ancla en la tormenta. Lo último que vi antes de que la inconsciencia me reclamara fue su rostro, lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras susurraba palabras que sonaban como oraciones.
Desperté en una habitación privada de hospital bañada en luz suave. El dolor en mi hombro era constante pero manejable, mitigado por medicación que mantenía todo en un borroso estado de distancia. Lo primero que vi fue a Adrián. Estaba dormido en una silla junto a mi cama, aún con ropa manchada de sangre seca, vendajes visibles bajo su camisa rasgada. Tenía mi mano entre las suyas, incluso en sueño rehusando soltarme. Ha estado ahí durante 36 horas, susurró una voz. Me giré con cuidado y vi a Franco en la puerta, su propia cabeza vendada. No ha comido, no ha dormido. Los doctores intentaron echarlo 3 veces. Casi golpea a uno. ¿Lucía? Ilesa. Está en otra habitación, recuperándose del shock pero físicamente bien. Franco entró, su cojera ligera revelando heridas ocultas. Clara, mataste a Rodrigo Salvatierra. La sombra se ha desmoronado completamente sin su líder. Estás a salvo. Las palabras deberían haberme traído alivio. En cambio, solo sentía el peso de haber quitado una vida. Incluso la vida de un hombre que habría matado a muchos otros. ¿Cuántos murieron? 4 de nuestros hombres. 23 de los suyos. Franco no endulzó los números. Los traidores están todos muertos o en custodia. Hemos limpiado la organización completamente. Adrián se despertó entonces, sus ojos abriéndose inmediatamente y buscándome. Cuando me vio consciente, algo en su expresión se quebró. Se inclinó hacia adelante, frente presionada contra nuestras manos unidas, hombros temblando con sollozos silenciosos que intentaba contener. Lo siento, susurró, voz destrozada. Lo siento tanto. Debí protegerte mejor. Nunca debiste estar en esa posición. Nunca debiste. Me pusiste en posición de salvar tu vida. Usé mi mano libre para tocar su cabello. Y lo haría 1000 veces más. Nos llevó 3 semanas recuperarnos lo suficiente como para dejar la clínica privada donde Franco nos había instalado. Adrián y yo en habitaciones contiguas. Lucía 2 puertas más allá, todos sanando de heridas físicas y emocionales. Durante esas semanas hablamos, realmente hablamos, sobre la vigilancia que todavía me dolía pensar, sobre sus años obsesionándose con mantenerme a salvo, sobre cómo construir algo real de los cimientos rotos de secretos y protección forzada. No puedo cambiar cómo empezó esto, me dijo una tarde mientras yo hacía ejercicios de fisioterapia para mi hombro. Pero puedo darte elección ahora, sobre todo. Fue entonces cuando tomé mi decisión sobre la herencia. Quiero crear una fundación educacional. Anuncié en una reunión con Adrián, Franco y los abogados de la familia. Becas para estudiantes sin recursos, programas de tutoría, acceso a educación superior. Es noble, dijo uno de los abogados cuidadosamente, pero 3 millones de euros son considerables para gestionar. Y también puede servir como operación legítima para transformar otros negocios de la familia. Miré directamente a Adrián. Me dijiste que querías darme elección. Esta es mi elección. Uso mi herencia para algo bueno, algo que honre la memoria de mi padre de manera legítima. Y a cambio, ayudo a tu familia a moverse hacia operaciones legales. Adrián estudió mi rostro durante largo tiempo. ¿Estás segura? Una vez que te involucres en la transformación de nuestros negocios, no hay vuelta atrás. Conocerás todo. Ya conozco todo. Ya estoy involucrada. Ahora solo estoy eligiendo la dirección. La Fundación Educativa, Tomás Romero, se estableció 2 meses después. Oficinas en Madrid. Programas piloto en 3 universidades. Fondos estructurados meticulosamente por abogados que entendían tanto la ley como cómo navegarla creativamente. Adrián cumplió su parte. Comenzó sistemáticamente a cerrar las operaciones más sucias de la familia Valiente, moviendo activos hacia bienes raíces legítimos, importación-exportación limpia, inversiones en tecnología. Sería un proceso de años, me advirtió, pero había comenzado. Volví a la universidad en septiembre. Lucía vino conmigo, ambas insistiendo en reclamar nuestras vidas normales incluso cuando sabíamos que normal nunca significaría lo mismo. Llevaba guardaespaldas discretos. Vivía en un apartamento que Adrián había asegurado con nivel militar. Pero asistía a clases, escribía ensayos, fingía ser solo otra estudiante. Las noches las pasaba con Adrián, aprendiendo quién era más allá del protector obsesivo. Descubrí que le gustaba cocinar, pero era terrible en ello.
que hablaba italiano cuando estaba medio dormido, que tenía pesadillas sobre el día que mi padre murió y el día que yo recibí el disparo con igual frecuencia. ¿Cómo hacemos que esto funcione?, le pregunté una noche, acurrucados en su departamento privado en la ciudad. Todo el bagaje, todo el trauma, toda la historia complicada. Un día a la vez. Besó mi frente. Construimos confianza donde antes había vigilancia. Construimos asociación donde antes había protección unilateral. Y cuando sea demasiado difícil, recordamos que elegimos esto. Ambos elegimos esto. No era perfecto. Peleábamos cuando sus instintos protectores se volvían sofocantes. Yo luchaba con confiar completamente en alguien que había violado mi privacidad durante años. Él luchaba con darme la libertad que prometía cuando cada instinto gritaba que me encerrara y protegiera. Pero lentamente, dolorosamente, construimos algo nuevo, algo elegido. La fundación otorgó sus primeras becas en noviembre. 20 estudiantes de bajos recursos recibiendo educación completa universitaria, sin saber que el dinero venía de la hija de un contador de la mafia y el líder criminal que amaba. Y por primera vez desde que 12 hombres con trajes negros aparecieron en mi pasillo, me sentí como si estuviera construyendo un futuro en lugar de solo sobreviviendo el presente. 6 meses después del tiroteo, Adrián me llevó a Toscana. No me había dicho por qué, solo que había algo que necesitaba mostrarme. Volamos en un jet privado que todavía me hacía sentir incómoda, aterrizando en un pequeño aeropuerto cerca de Siena. El campo italiano se extendía ante nosotros en onduladas colinas doradas bajo el sol de abril. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras conducía por caminos serpenteantes bordeados de cipreses. A cerrar un círculo. Su mano encontró la mía sobre la consola central. Confía en mí. El cementerio era pequeño, antiguo, enclavado en una colina con vistas a viñedos que parecían pintados. Adrián me guió por senderos de piedra gastados por el tiempo hasta que nos detuvimos ante una lápida de mármol simple. Tomás Romero, 1978-2008. Padre, amigo, protector. Mis piernas casi cedieron. ¿Cómo? Pensé que estaba enterrado en Madrid. Tu abuela lo trasladó aquí poco después de su muerte. Esta era la tierra natal de tu familia paterna, donde tu padre quería descansar. Adrián me sostuvo mientras lágrimas comenzaban a caer. Pensé que era hora de que lo conocieras realmente, no solo a través de cartas y vigilancia, sino aquí, donde eligió su lugar final. Me arrodillé frente a la tumba, dedos trazando las letras grabadas. 16 años sin saber dónde estaba enterrado mi padre. 16 años de preguntas sin respuesta. Hola, papá, susurré. Sé que tomaste decisiones que pensaste que eran correctas. La vigilancia, los secretos, todo. Y durante mucho tiempo estuve furiosa por eso. Furiosa porque me quitaste la elección de conocerte, de entender el peligro, de decidir por mí misma. El viento susurraba entre los cipreses, llevando el aroma de lavanda salvaje. Pero también sé que lo hiciste por amor. Un amor complicado, imperfecto, pero amor al fin. Moriste protegiendo a otros. Pasaste años acumulando riqueza para darme opciones. Y aunque odio cómo sucedió todo, no puedo odiar el resultado. Estoy viva, estoy segura, y encontré... Mi voz se quebró. Encontré a alguien que entiende ese tipo de amor imposible. Adrián se arrodilló a mi lado, brazo rodeando mis hombros. También tengo que perdonar a mamá. Continué. Por irse, por no poder manejar tu muerte, por elegirse a sí misma sobre mí. Durante años pensé que había algo mal conmigo, algo que la hizo capaz de simplemente abandonarme. Pero ahora entiendo que el trauma rompe a las personas de maneras diferentes. Ella se rompió huyendo. Tú te rompiste protegiéndome incluso después de la muerte. Ambas respuestas eran humanas. Las lágrimas fluían libremente ahora. Años de dolor, ira, confusión, todo derramándose sobre la tierra italiana que sostenía los restos de mi padre. Te perdono, papá, por todo. Y perdono a mamá también, donde quiera que esté, porque aferrarse a la ira solo me lastima a mí, y he sido lastimada suficiente. Adrián me ayudó a ponerme de pie, sus propios ojos húmedos. Hay algo más que necesito decirte. Se apartó unos pasos, luego se arrodilló, no ante la tumba, sino ante mí. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Clara Romero.
Desde el momento en que heredé la promesa de protegerte, mi vida ha tenido un propósito singular, pero en algún punto durante estos meses, ese propósito cambió. Ya no se trata solo de mantenerte a salvo. Se trata de construir una vida contigo, de elegirte cada día, no por obligación, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Abrió la caja. Dentro, un anillo de oro simple con un pequeño diamante. Nada ostentoso, nada que gritara riqueza criminal. Era perfecto. Sé que comenzamos de la peor manera posible. Vigilancia, secretos, violencia. Pero hemos construido algo nuevo de esas cenizas. Algo elegido. Algo real. Su voz temblaba ligeramente. Cásate conmigo. No porque tu padre me hizo prometérselo, sino porque te amo. Porque quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo. Miré a este hombre que había sido mi protector obsesivo, mi violador de privacidad, mi salvador, mi amante, este hombre que había sangrado por mí, que había llorado por mí, que estaba transformando un imperio criminal en algo legítimo porque se lo había pedido. Sí, la palabra salió clara y segura. Sí, me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo. Luego se puso de pie y me besó con una ternura que contrastaba con todo lo violento que habíamos atravesado. Cuando nos separamos, me giré hacia la tumba de mi padre. Creo que le habría gustado esto, dije. Ver que su promesa se transformó en algo más que obligación. Le habría encantado. Coincidió Adrián. Franco me contó que tu padre siempre decía que el verdadero honor no era solo cumplir promesas, sino transformarlas en algo mejor de lo que comenzaron. Pasamos una hora más en el cementerio. Adrián me contó más historias sobre mi padre que Franco había compartido. Su risa, su brillantez con números, su amor por el espresso italiano fuerte. Construí una imagen más completa del hombre que nunca conocí, pero cuyo legado había moldeado mi vida entera. Cuando finalmente partimos, dejé flores silvestres en su tumba. Lavanda, porque el viento había traído su aroma. Una promesa de que su memoria viviría en las cosas buenas que construiríamos. De regreso en Madrid, la vida tomó un nuevo ritmo. Planificamos una boda pequeña, solo personas cercanas. Lucía sería mi dama de honor. Franco, el padrino de Adrián. La fundación continuaba creciendo, otorgando más becas, expandiendo programas. Los negocios de Adrián se volvían más legítimos cada mes. No era perfecto. Las pesadillas todavía venían algunas noches. Mi hombro dolía cuando llovía. Adrián todavía luchaba con sus instintos de sobreprotección. Yo todavía luchaba con confiar completamente. Pero cada mañana elegíamos esto. Elegíamos el trabajo duro de construir algo real. Elegíamos el amor imperfecto sobre la perfección imposible. Una noche, de pie en el balcón de nuestro apartamento mirando las luces de Madrid, Adrián me abrazó desde atrás, su barbilla descansando en mi cabeza. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. De todo esto, de mí, de la vida que elegiste. Cada día, respondí honestamente. Sentí que se tensaba, así que me giré para mirarlo. Me arrepiento de cómo empezó, de la violación de privacidad, del peligro, de la violencia, pero nunca me arrepiento de esto, de nosotros, de lo que estamos construyendo. Lo besé suavemente. Transformamos tragedia en amor, Adrián. Mi padre habría estado orgulloso. Y allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, dos personas rotas por vigilancia y violencia se sostuvieron mutuamente, construyendo un futuro elegido de un pasado impuesto. No era el final de cuento de hadas que había imaginado de niña. Era algo mejor. Era real.